Good afternoon, and with many thanks to the participants for joining this session. How, where, and when are we going to use? Vamos a usar parches micromatrices para administrar vacunas contra el sarampión y la rubéola. Estamos trabajando para tratar de responder algunas de estas preguntas y espero que la presentación que tengo para ustedes hoy le dé algunas respuestas a estas preguntas. Tenemos un problema de cobertura de vacunas. La cobertura mundial de alcanzar el 95% de las vacunas contra el sarampión no se ha alcanzado y la cobertura actual de la segunda dosis es aún más baja. Como consecuencia, tenemos una serie de casos de sarampión en los últimos años y hay una serie de desafíos para administrar la vacuna del sarampión que voy a tratar de explicar para esta seguridad y cobertura insuficiente que observa. Primero, estas vacunas tienen que reconstituirse y administrarse debidamente. Esto produce problemas de seguridad. Hay requisitos estrictos de cadena de frío. También son difíciles de manejar. Tiempo de administración tiene que ser por personal sanitario. Los profesionales sanitarios pueden estar indecisos y las dosis que no se utilizan se desgastan. Así que esto produce grandes niveles de desechos médicos. Lo que tenemos es estos parches de micromatrices, que es una innovación moderna, dispositivos que pueden ayudarnos a abordar estos problemas. Los parches micromatrices constan de cientos de miles de pequeñas proyecciones que nos permiten administrar fármacos justo debajo de la piel, y algunos parches se aplican como una venda y otros requieren aplicadores. Tienen una serie de beneficios. Son fáciles de utilizar, nos ayudan a evitar la reconstitución y requieren menos preparación, tienen menos componentes, lo que simplifica la logística de administración de suministros. También con frecuencia tienen mayor aceptabilidad por parte de los profesionales y las personas que se vacunan. No contienen elementos punzocortantes, lo que es más seguro, y tienen la posibilidad de ahorrar el tiempo de los profesionales sanitarios, eliminando la necesidad de reconstitución. También tienen posibilidad de mayor estabilidad térmica y resistencia a la congelación. Tienen aplicarse ampliamente a todos o casi todas las vacunas para entrar y pueden facilitar nuevas combinaciones de vacunas. Y por último, pueden mejorar inmunogenicidad con mejores dosis o con una dosis más pequeña de antígeno por dosis. Como consecuencia de esta interesante innovación sobre la innovación, hubo una sesión de SAGE en octubre de 2016 y como consecuencia la SAGE, donde se habló de las parches micromatrices, SAGE recomendó que se determinara la vía más rápida de desarrollo clínico y autorización de los parches micromatrices para la vacuna contra el sarampión y que se identificaran y resolvieran con urgencia las barreras para el uso del MAP para las vacunas contra el sarampión y la rubéola. Así que, ¿qué estamos haciendo OMS y socios para estos desafíos? Hemos identificado una serie de desafíos. Primero tenemos que entender el producto, así que cuáles son los principales atributos de estos parches y que permitían que tengamos un impacto en los países de ingresos bajos y medios. Segundo, queremos entender cómo se utilizará el producto, buscar el contexto de uso de estos parches, cuáles son los contextos de uso, cómo se van a utilizar cuando se introduzcan en un programa de inmunización. Tercero, queremos entender dónde se van a usar, cuál será la demanda de cada caso de uso, el tamaño y cuándo determinará la vía de desarrollo clínico y la autorización. Y por último, entender cuándo van a estar disponibles, y eso depende mucho de las vías de desarrollo clínico y autorización que tenemos que entender. Actividades adicionales tendremos que emprender para acelerar los parches micromatrices contra el sarampión y la rubéola. Entonces, ¿qué está haciendo la OMS y sus socios para avanzar los MAP? Primero, entender cómo funciona el producto, cuál es el perfil deseado. La OMS ha presentado un perfil de producto, lo ha publicado,
es un documento técnico que describe los atributos mínimos y óptimos para que tengan impacto en los países de ingresos bajos y medios, para entender cómo se va a usar el producto, cómo se utilizará el producto para introducirlo en los programas de inmunización de los países. Trabajando con nuestros colegas de MMGH Consulting, hemos identificado 6 casos de uso para utilizar y administrar las micromatrices contra el sarampión y la rubéola. Y en las próximas diapositivas lo presentaré. También trabajamos estrechamente en cuanto a la capacidad, que es un programa de la OMS, en el proceso de decisión, que ayuda a comprender qué innovaciones hay disponibles y tratamos de entender cuáles son las preferencias de los países sobre estos productos y cuáles serían las preferencias para introducir estos productos en sus programas de inmunización. También queremos entender dónde se van a usar estos productos y para responder a esa pregunta hay una serie de iniciativas en marcha. Hemos tratado la iniciativa de información de mercado para el acceso a las vacunas, que es una gran base de datos de vacunas que contienen para el sarampión, y utilizar esa información para comprender el tamaño de los casos de uso y hablaremos de eso en los próximos diapositivas. También tenemos nuestros socios que están participando en la estrategia de priorización de la innovación en las vacunas, el CDC y el Centro de Excelencia. Para comprender dónde se van a estar disponibles la estrategia de priorización de innovación de las vacunas y MAPS, esa pregunta se resuelve en el Centro de Excelencia de MAPS. Así que, en primer lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo se deben usar en los países? ¿Cómo hemos desarrollado los casos de uso de los parches? Antes de empezar a hablar, quiero hablar cuáles son las características más adecuadas del producto para cubrir las necesidades emergentes no cubiertas, en que un producto o un servicio que se va a usar posiblemente para cubrir necesidades, puede usarse para el diseño de productos, y aquí respondemos a preguntas sobre cuáles son las funciones o las características más importantes del producto para cubrir las necesidades emergentes y no cubiertas de los usuarios. También cómo debemos diseñar el programa, cómo debemos maximizar su alcance y eficiencia, y por último los factores de éxito para identificar el producto o programa, cuáles son las funciones que contribuyen a cubrir las necesidades emergentes no cubiertas. Esta diapositiva resume el proceso que utilizamos para desarrollar estos casos de uso. Empezamos llevando un análisis del entorno y examinamos los desafíos más importantes de la administración desde el punto de la viabilidad técnica, viabilidad del programa y aceptabilidad de los parches a nivel individual y comunitario. Después seleccionamos dimensiones críticas que pueden influir en el uso de los parches. Examinamos la carga de enfermedad, la población destinataria, métodos de administración, estándares de vacunas y cómo afecta la estrategia de eliminación del sarampión y la rubéola. Después seleccionamos dimensiones críticas en 2 dimensiones: ubicación de la administración y proveedor de servicios. Eso nos llevó a crear casos de uso en borrador para utilizar esta información de los pasos anteriores para desarrollar los primeros atributos del perfil deseado del producto. Y habiendo identificado los borradores, fuimos adelante a validar estos casos de uso y relacionarlos con los atributos del perfil deseado del producto. Identificamos 6 casos de uso para los parches de micromatrices contra sarampión y rubéola. En la primera fila pueden ver, están los proveedores de servicios, que pueden ser profesionales sanitarios o comunitarios, y también la autoadministración. Y en cuanto al acceso, en la segunda dimensión es el lugar de administración. Puede ser un centro sanitario fijo en cadena de frío, extensión sin cadena de frío y otros entornos que no tienen cadena de frío. Y en estas 2 dimensiones hemos identificado 6 casos de uso. El número 1 es la administración por un profesional sanitario o comunitario en un centro fijo. Y aquí vemos que el centro fijo tiene una estructura permanente que tiene completa cadena de frío. Y
Y eso es lo que estamos. El segundo caso de uso es la administración en extensión en áreas que no necesariamente tienen acceso a un centro fijo y los profesionales sanitarios con poca o ninguna capacidad de cadena de frío. El tercer caso es la administración por extensión por profesionales comunitarios y aquí vemos la administración en áreas que no tienen acceso a un centro fijo y que los profesionales comunitarios pueden hacerlo en áreas que tienen muy poca posibilidad de cadena de frío. El cuarto caso es la administración por profesionales comunitarios en sus propias comunidades. Y esto lo vemos que el propio profesional reside en un área específica, se le da una reserva de parches y ellos pueden administrarlos y dárselos a la gente según lo necesiten. Los casos 5 y 6 se refieren a la autoadministración. En este caso, la autoadministración con la asistencia de un profesional sanitario o comunitario. Y eso el profesional puede controlar y comunicar quién realmente ha recibido y ver los acontecimientos adversos. Y esa es la autoadministración sin asistencia de un profesional sanitario. Sin embargo, habría una mínima asistencia de un personal secundario que tenga una formación mínima. Después de haber identificado estos casos de uso, teníamos que verificar y validar estos casos de uso con entrevistas y encuestas. Diseñamos encuestas y entrevistas para validar estos casos de uso. El objetivo era una amplia consulta para hacer percepciones generales de los casos de uso, así como información y opiniones para refinar la definición e identificar nuevos casos de uso. Para las entrevistas queríamos profundizar en las perspectivas de los países, cómo los parches se utilizarían y dónde serían más beneficiosos. Así que, primero para las encuestas, nos pusimos en contacto con 76 encuestados, principalmente eran de agencias de las Naciones Unidas, así como industria, sector, desarrollo de producto, diseño y algo de aplicación, implementación. Era inmunización en cuanto a la función actual, epidemiólogos e investigadores en cuanto a regiones, principalmente América, Sudeste de Asia y África. Preguntamos a los participantes cuáles de estos casos de uso creen ustedes que es más importante para la administración de parches. Nos dijeron que el caso número 3, que es la extensión profesional por un profesional comunitario, y el caso número 4, la administración casa por casa por un profesional comunitario, y el número 2, que es la administración por extensión con un profesional sanitario, son los casos de uso más importantes. Reciben la máxima calificación de nuestros encuestados. El caso número 1, que es la administración en un centro fijo por un profesional sanitario formado, fue menos favorable. Los comentarios eran que, dado que ya existen programas de inmunización establecidos en los países, que ya funcionan bien, traer nuevos productos y crear nuevos programas de inmunización entornos de inmunización podría fastidiarles. Y los menos favorables fueron el 5 y el 6, la autoadministración. Los resultados principales de la encuesta es que había un acuerdo general sobre el uso de parches utilizando administración por extensión y casa por casa, y había opiniones discordantes acerca de estos casos de uso con autoadministración y administración 5 y 6, así como administración en centros fijos, que es el caso 1, y también qué países debían de usar los parches en función de los grupos por ingresos. Identificamos análisis para obtener más opiniones sobre representantes de los gobiernos o individuos que trabajan en países de donde tuvimos las encuestas para identificar algo de esta. Y esto incluía exploración adicional sobre los casos 5 y 6, sobre la autoadministración y el uso en centros fijos. Llevamos a cabo estas entrevistas. Entrevistamos a 70
personas, a 30 personas en grupos del Banco Mundial, ingresos altos y la mayor parte de las entrevistas fueron en países de ingresos bajos y medios. Tuvimos 2 representantes regionales de la OMS, 26 países, y entrevistamos a 16 gestores de EPI y 14 puntos focales de inmunización de la OMS en cuanto a representación geográfica. Entrevistamos a 12 países de la región africana y los demás, ahí tienen la lista. La mayor parte de las entrevistas fueron en África. Lo que hallamos de estas entrevistas fueron que los casos 3 y 4 tenían el máximo nivel de interés. El contexto y los objetivos de cada país pueden afectar al uso de los parches, pero la mayoría pensaban que los casos 1 a 4 eran posibles, pero los casos 3 y 4 eran los más interesantes para este producto. Los encuestados veían que los MAP ayudarían a alcanzar zonas remotas fronterizas con problemas de seguridad y bolsas de poblaciones sensibles y vulnerables como inmigrantes y suburbios. Los países con sarampión, rubéola y paperas expresaron también interés en el uso de parches, así que estos países están interesados en el uso de parches en entornos concretos, especialmente en brotes, usándolos para vacunación de vacunas, poblaciones indecisas o poblaciones como solicitantes de asilo y otros grupos marginales. Hubo más aceptación de los casos 5 y 6 y se debe al hecho de que, teniendo la entrevista, había la posibilidad de explicar mejor cómo funcionaban estos casos de uso y tener una charla siempre mejora cómo lo entiendes. Sin embargo, había problemas. Había casos como el 5 en el COVID y barreras sobre limitaciones legales, control, información, y todo eso hay que resolverlo en los casos 5 y 6 para poderlos usar. Todos los encuestados pensaban que los parches eran una innovación positiva. Hay mucho interés y expectativas de estos productos. Todos los encuestados consideraban una innovación positiva que les ayudaría a alcanzar sus objetivos de sarampión y rubéola, y muchos pidieron información adicional de seguimiento. Entonces, la segunda pregunta es ¿dónde se utilizarán estos parches? El ejercicio de tamaño para seguir el desarrollo de estos casos. ¿Por qué queremos hacerlo? Bueno, queremos capturar el uso potencial, o sea, el número de dosis de parches por caso de uso para obtener la investigación. Tiene que tener debates estratégicos adicionales con las partes interesadas, los fabricantes, los desarrolladores y los usuarios o compradores potenciales. Y para cada uno de esos 6 tratamos de identificar cuál es el posible tamaño de demanda. ¿Cómo vas a hacerlo? Esto está todavía en marcha, pero estamos buscando las previsiones de demanda de la vacuna contra sarampión de la OMS. Llevamos estas y aplicamos supuestos que permiten calcular el cambio entre lo que hay ahora y los parches, y para eso usamos una serie de fuentes de datos como las estadísticas laborales sanitarias mundiales de la OMS, la planificación plurianual por países, la fuerza conjunta de información. Después llevamos a cabo entrevistas para identificar los supuestos y datos concretos regionales y por países, y aportes de datos y supuestos que pueden apoyar estos supuestos, y llevar a cabo consultas con expertos para conjuntos de datos y estar de acuerdo sobre los aportes de datos y supuestos. Si desean participar en estos debates, si quieren dar información en estos debates, no duden en dirigirse a mí en este correo electrónico. Y para preguntar la última pregunta, ¿cuándo debe usarse el parche? Y esta es la pregunta que todavía no tenemos respuesta. Lo que tratamos de evaluar es trabajar con la estrategia de priorización e innovación de las vacunas
y los parches se han priorizado para la evaluación y estudio del entorno para cambiar el paisaje de inmunización, el entorno de inmunización, crear campos actividades de 5 años, entre ellos los parches de relaciones transversales. Lo hacemos primero, buscar el entorno de inmunización, identificar los cuellos de botella para el desarrollo, buscar las iniciativas existentes y también las lagunas que hay que abordar. Después se definen estrategias de punto a punto que nos permite acelerar el desarrollo y la aceptación, identificar actividades prioritarias de los próximos 5 años según innovación de los parches y innovaciones transversales, identificar quién tiene las funciones y las responsabilidades para cada una de estas actividades, identificar financiación y los plazos necesarios para identificar estos planes. Lo que estamos haciendo es estamos entrevistando a los fabricantes y a los socios de aplicación, así como los socios que son el mejor lugar para emprender estas actividades, y evaluaremos lo que cada organización puede aportar y para utilizar estas fortalezas para implicar a socios más allá de BIS para garantizar unos recursos adecuados. Así que, para resumir, hubo una serie de desafíos asociados con los parches y también logros y trabajo que queda por hacer. Empezamos que hay que entender el producto, cuáles son los atributos de los parches que tengan impacto en los países de ingresos bajos y medios. La OMS ha publicado un perfil deseado del producto en 2019. También decidimos examinar cómo se utilizarían los parches para introducirlos en los programas de inmunización de los países, y para eso hemos desarrollado 6 casos de uso para la administración de parches. Después nos preguntamos cuál sería la demanda de cada caso de uso, cuál es el tamaño, cuál es el mercado para estos. Y aquí también hemos hecho el trabajo para determinar el trabajo de los casos de uso, el volumen. Y por último, para entender la vía de desarrollo clínico y autorización, cuándo estarían disponibles estos productos, tenemos que identificar actividades adicionales que tenemos que emprender. Y aquí, trabajando con BIPS, MAPS ha priorizado nuevas tecnologías a través de la estrategia de priorización de la innovación de vacunas para mejorar el flujo de trabajo. Muchas gracias por participar en este producto, y si quieren alguna pregunta, aquí estoy a su disposición.